Hermanos, la gracia del Señor Jesucristo con ustedes, hermanos y hermanas. Tomen asiento, hermanos. Bien, hermanos, gracias a Dios. Como siempre, nos reunimos para dormir, ¿no, hermanos? Porque yo veo que están con las hermanas, toma para acá, dame para acá. Parecen campanillas, están así. Es decir, hermanos, que siempre nosotros por eso siempre, hermanos, es que nosotros debemos estar apercibidos, prevenidos, preparados para cualquier cosa, porque dice Jesús, no sabemos a qué hora vendrá, Él vendrá como ladrón en la noche, puede ser en estos momentos, no sabemos, nos encuentra dormidos acá, cabeceando. Así que, hermanos, tenemos que estar siempre prevenidos, estar atentos a lo que nuestros hermanos nos están aconsejando. Porque bien sabemos, hermanos, que toda palabra que sale de lo que nos instruyen, siempre sale sazonada, dice la palabra del Señor. ¿Ve? Sazonada con sal, dice. Así como las hermanas a veces preparan sus alimentos bien aderezaditos para que pueda ser apetecible, ¿no? Así también la palabra del Señor es igual, sazonada, para que así nosotros podamos recibirlo también. Porque al escuchar la palabra del Señor es un alimento espiritual para nosotros. ¿Ve? Entonces, hermanos, tan es así que vamos a ver unos cuantos versículos sobre la incredulidad. ¿Alguien sabe el significado de incredulidad? ¿Qué significa incredulidad? Nuestra hermana doncella, nuestra hermana su única hermana, dos doncellas que están adelante. Era una de ellas, la que está al rincón. ¿Qué significa incredulidad para usted? La otra hermana. A ver, nuestro hermano pastor nos va a dar la respuesta. ¿Qué significa incredulidad? Estemos atentos. Claro. La incredulidad, como bien sabemos como cristianos, es la falta de fe. Es la falta de fe. Y es el obstáculo, hermano, es el obstáculo más grande que puede haber para conocer a Dios. Porque si nosotros queremos conocer a Dios, ¿qué es lo que tiene que haber en nuestro corazón o en nosotros mismos? Tiene que haber fe. Porque si no hay fe, no conocemos a Dios. Eso es lo que a veces nos impide para poder percibir la presencia de Dios o para recibir la promesa de Dios. ¿Ve? A ver, empecemos con el libro de Hebreos, capítulo 3, verso 19. Tres 19, hermana. 3:19.
A esto se refiere, hermanos, de nuestros primeros antepasados, los israelitas naturales. Sabemos que cuando Dios los sacó de la tierra de Egipto, de la esclavitud, los sacó con una promesa de que los introduciría a la tierra prometida. Pero ¿qué pasó? Muchos creyeron y muchos no creyeron tampoco, fueron desobedientes. Tan es el caso, por ejemplo, de los hijos de Aarón, que eran levitas por descendencia. ¿Ve? Los primeros fueron ellos que desobedecieron, se embriagaron y se metieron al tabernáculo donde no les era permitido a ellos, porque únicamente el sumo sacerdote era quien tenía que ingresar. Pero ellos, en su embriaguez, ellos entraron. ¿Ve? ¿Y qué es lo que pasó? Dios, por medio de un rayo, les mató, los consumió. ¿Ve? Esa empieza la desobediencia. Y no solamente ellos. Por ejemplo, cuando les faltó el agua, muchos reclamaron a Moisés y no tuvieron fe de que Moisés les iba a dar agua de aquella roca. No tuvieron fe. ¿Ve? Por eso, hermano, dice que a causa de la incredulidad es que no ingresaron a la tierra prometida. Ese es el producto de cuando hay incredulidad. No tenemos fe, no tenemos confianza, no tenemos la certeza de que las cosas van a suceder. Por ejemplo, nosotros como cristianos, como creyentes en Dios, sabemos de que Dios tiene algo preparado para aquel que Él cree. ¿Ve? Pero sin embargo, como hay incredulidad, no recibimos. Eso es la falta de fe. Ahora, hermanos, un ejemplo. Jesús, por ejemplo, cuando Él viajaba, cuando Él andaba por aquellas tierras lejanas, sabemos de que Él no pudo hacer milagros en Nazaret. ¿Por qué creen que no hizo milagros en Nazaret? Porque había incredulidad en aquella gente. ¿Ve? Había mucha incredulidad, por eso que Él no ejecutó milagros ahí. Veamos el libro de Marcos, capítulo 6, verso 5. Milagro. ¿Ve? O sea que Él no pudo hacer los milagros ahí, hermanos, como en otras ciudades, como en Cafarnaúm, como en Galilea, ¿ve? En Samaria. ¿Ve? Es por eso que por la incredulidad no pudo hacer los milagros ahí en ese sitio. ¿Ve? Ahora, hermanos, la incredulidad es lo que nos conduce, hermanos, a una eternidad, pero sin Dios. La incredulidad es lo que nos condena a vivir alejados de Dios. Libro de Apocalipsis, capítulo 21, verso 8. Apocalipsis 21, 8. ¿Ve? Entonces, hermanos, como repito, la incredulidad o la falta de fe es lo que nos aleja de Dios, es lo que nos aleja de las cosas que Dios nos tiene preparado.
Y a causa de esas cosas, aquella persona va a ir a una eternidad, pero lejos de Dios. ¿Para qué? Para sufrir todas esas consecuencias. Por eso dice, mire, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Así como el creyente en Dios, aquel que tiene fe, sabe que va a recibir los dones de Dios, va a recibir el consuelo de Dios, entonces así también el incrédulo va a recibir su parte. ¿Ve? Por eso, hermanos, vamos a ver cómo podemos vencer la incredulidad. A ver, veamos. Hay 3 pasos importantes, hermanos, para poder vencer esa incredulidad. Que ya hemos visto que es la falta de fe. Veamos, hermanos, a ver. Libro de Mateo, capítulo 17, 20, 21. El primer paso. Libro de San Mateo, capítulo 17, 20 y 21. ¿Ve? Es el primer paso importante para poder vencer la incredulidad. Porque si nosotros queremos conseguir el favor de Dios, lo vamos a recibir, pero con oración. Por eso nosotros a veces nos podemos a clamarle a Dios. En nuestras peticiones siempre nosotros clamamos a Dios, ¿ve? Que nos llene de fe, que esa fe sea fructífera para nosotros, para nuestra alma, para así poder vencer todo obstáculo. ¿Ve? Repito, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero como dice la Escritura, hermanos, cuando el Hijo del Hombre venga, dice que no encontrará fe en la tierra. ¿Ve? Por esa causa, hermanos, nosotros, como carnales todavía que vivimos hoy en día, nuestra fe todavía no es plena, todavía no es llena en nosotros. Todavía estamos algo duditativos, dudamos todavía de la presencia del Señor. Ahora dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Ve? Esos 2 pasos importantes si nosotros queremos vencer esa incredulidad. Porque sabemos que por medio de la oración todo es posible para Dios. Y la arma más importante, el ayuno. Ahora, hermanos, si nosotros no fortalecemos el conocimiento en Dios, la incredulidad no se va a ir de nosotros. Hay que tener esto presente. Si nosotros no fortalecemos, no alimentamos nuestro entendimiento, la incredulidad no se va a ir de nosotros. Pero ¿cómo lo vamos a alimentar? ¿Cómo lo vamos a alimentar? Veamos el libro de San Juan, capítulo 5,
verso 39. Eso siempre lo hemos visto. San Juan 5:39. 5:39. ¿Ve? Por eso estaba diciendo, hermano, si nosotros no fortalecemos nuestro conocimiento o nuestro entendimiento en Dios, la incredulidad nunca se va a ir de nosotros. ¿Por qué? Porque todo el tiempo vamos a estar escuchando de repente fábulas vanas, palabras mentirosas que en lugar de llenarnos de fe, nos van a destruir. ¿Ve? Por eso nuestro Señor Jesucristo dijo que hay que escudriñar las Escrituras. Ese es el fortalecimiento que damos a nuestro espíritu para poder vencer esa incredulidad. Por medio de las Escrituras vamos a encontrar la fe. ¿Ve? Por eso, hermanos, es necesario siempre estar atento a lo que nuestros hermanos nos quieren dar con estos mensajes. Ahora, hermanos, hay personas, hermanos, que a veces no solamente la gente inconversa, sino también en nosotros mismos ocurre como cristianos, que nosotros comenzamos a creer o comenzamos a confiar cuando oímos la palabra de Dios. Recién vamos a entender, vamos a confiar. Libro de Romanos, capítulo 10, verso 17. ¿Ve? Así es, hermanos. Nosotros recién llegamos a confiar, llegamos a tener fe cuando oímos la palabra del Señor. Por eso acá, hermanos, habemos muchos que nunca sabíamos de las Escrituras, nunca sabíamos de las leyes de Dios. Pero ¿cuándo llegamos a creer? ¿Cuándo llegamos a abrir nuestros ojos? Cuando nos predican. Cuando llegamos a oír la lectura de la ley de Dios, recién llegamos a entender, hermanos, recién vamos a abrir nuestros ojos a la verdad. Ahora, hermanos, veamos lo que nos dice el apóstol Pablo en su consejo. 2 Corintios capítulo 6, verso 14. ¿Ve? Hermanos, nos dice, ¿ve? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Nosotros en ninguna manera tenemos que hacer, digámoslo así, un pacto con los incrédulos, porque nosotros como conocedores ya no podemos estar en unión con los incrédulos. ¿Por qué? Porque nos dice,
¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Si Dios nos considera justos, ¿por qué? Porque observamos las leyes, porque tenemos la fe puesta en Él, entonces Dios nos considera justos. Y los injustos son aquellos incrédulos que todavía no quieren conocer la palabra del Señor. Por eso nos dice, no nos unamos en yugo. ¿Ve? No hay que juntarnos, no hay que compartir sus ideas con ellos. ¿Ve? Porque dice, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? No puede ser, pues, ¿no? Si uno es justo y el otro es injusto, no pueden ser iguales, no pueden unirse. Ahora, ¿y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Ve? Tampoco. Porque si una es la luz y las tinieblas es la oscuridad, no son iguales. Tanto también como el dicho popular, el agua con el aceite, tampoco se pueden unir, porque no son compatibles. Así es el cristiano, hermanos. El que tiene fe no puede unirse con los incrédulos, no pueden compartir sus ideas. ¿Por qué? Porque eso es injusto delante de Dios. Estamos amando o nos estamos desviando a la injusticia y ya no a la justicia. Porque si somos justos, no vamos a compartir la injusticia, no vamos a ser partidarios, un poco acá y un poco allá. ¿Ve? Por eso Dios siempre nos dice una cosa, hay que decidirnos, que nuestra palabra sea sí o no. Si queremos servir al Señor, hay que servirle. Si no queremos servirlo, entonces es muy fácil, como dice el dicho, dar un paso al costado y estoy libre, ¿no? Pero porque como cristiano uno es responsable de las cosas que están sucediendo, las cosas que está observando. Ahora, hermanos, una advertencia del apóstol Pablo a los Hebreos, capítulo 13, verso 12. Hebreos 3:12. Es el consejo del apóstol Pablo. Como quien decir, tenga cuidado, hermanos. Tengan cuidado. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Como siempre hemos visto, hermanos, en el corazón se guarda todo. Es como un cofre donde está todo lo que nosotros podemos captar. Como sabemos bien claro, nuestro Señor Jesucristo dijo, del corazón es lo que sale, todas esas maldades, todas esas concupiscencias. ¿Ve? Por eso dice, en todas partes mienta del corazón, porque el corazón es el mejor tesoro para Dios. ¿Ve? Dice, en ninguno de vosotros haya corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y nosotros estamos con un Dios muerto, ¿verdad, hermanos? ¿Ah? Están calladitos, lo aceptan. ¿Ve? Por eso, hermanos, nosotros estamos con un Dios vivo. Por eso, hermanos, a veces son las manifestaciones. Nuestros hermanos a veces tienen sueños. ¿Ve? Tienen a veces conocimientos de la parte de Dios, pero a veces no sabemos aprovecharlo, no lo entendemos, no sabemos discernirlo. ¿Ve? Porque quizás no ha llegado su tiempo, quizás, o porque todavía nos falta fundamentarnos más en la cosa de Dios. Pero de hecho estoy seguro de que todos tenemos conocimiento del Señor. Muchos tenemos sueños,
Por medio de los sueños nos avisan lo que va a pasar. ¿Ve? A nuestro hermano Campos siempre lo hemos escuchado. ¿Ve? Y siempre, hermanos, el Señor se manifiesta, pero a veces nosotros somos tardos para entenderlo. ¿Ve? ¿Por qué? Porque todavía estamos batallando todavía. Estamos en plena formación. Porque en este mundo en que vivimos, hermanos, tenemos la lucha frontal contra las potestades del aire, que sea con todas las armas del diablo. ¿Ve? Eso es lo que nosotros seguimos luchando todavía. Porque él no quiere dejar, el diablo no quiere dejar que nosotros participemos de las cosas de Dios. ¿Ve? Es por eso que Dios en su grande misericordia, hermanos, todavía no nos deja. Él trata de rescatarnos. Por eso dice que no hay que tener un corazón incrédulo para poder apartarnos del Dios vivo. ¿Ve? Siempre, hermanos, nuestra fe debe estar intacta, como dice Santiago, sin fluctuar. Si hemos creído en Dios, nuestra fe debe estar bien arraigada, bien enraizada. Por eso es, hermanos, necesario, como dijo nuestro Señor Jesucristo, la oración, el ayuno, para que nosotros podamos sustentar lo que nosotros hemos creído. ¿Ve? Porque fácil es creer, hermanos, en las cosas del mundo, lo que el mundo nos ofrece, pero a veces difícil es aceptar las cosas de Dios. Porque si todo el mundo aceptara las cosas de Dios, no hubiera ningún pecador, todos fuésemos justos. Pero para que se cumpla la Escritura, hermanos, muchos los llamados y pocos los escogidos. ¿Ve? Es así, hermanos, de que siempre vamos a tener esa batalla frontal, día tras día, noche tras noche, sea de una u otra forma. ¿Ve? Por eso a veces, hermanos, algunos quizás en nuestro propio sentido común decimos, ¿no? Digamos cuando éramos en la vida mundana, cuando nosotros seguíamos una meta, ¿no? Por ejemplo, en un juego, ¿qué es lo que decíamos? Yo tengo fe que voy a ganar, voy a seguir, voy a ganar. Teníamos puesto esa fe, pero por nuestro propio criterio y no de acuerdo al criterio de Dios. Y cuando perdíamos, ¿qué cosa decíamos? Mucha mala suerte, decíamos, ¿no? Hoy no está conmigo la suerte. ¿Ve? Entonces, hermanos, pero la cosa de Dios es muy diferente. Si nuestra fe está puesta en Dios, solamente nos cabe pedir que Dios mismo lo sustente, que Dios mismo mantenga esa fe en nosotros. ¿Ve? Que no nos desampare, que no nos quite, digamos, esa fuerza, porque esa es la fuerza principal para que nosotros podamos seguir adelante, ¿ve? Y no apartarnos, como dice Pablo, del Dios vivo que hemos conocido. Ahora, hermanos, nosotros nos preguntamos, ¿podemos agradar a Dios sin fe? No podemos agradar a Dios sin fe. Hebreos, capítulo 11, verso 6. ¿Ve? Eso es lo primordial, hermano. Si nosotros no tenemos fe, jamás vamos a poder agradar a Dios. Porque por medio de la fe nosotros vamos a hacer las cosas que Él nos pide. Por ejemplo, por fe vamos a guardar el sábado, el día de reposo. Por fe vamos a hacer las fiestas.
por fe, prácticamente tenemos que infundir el mensaje de Dios. ¿Ve? Entonces, esta es la forma en que vamos a agradar a Dios. Pero si no tenemos fe, entonces lo que vamos a buscar va a ser, digamos, un apartamiento para el mal. Es lo que hemos visto en Apocalipsis. ¿Ve? Vamos a tener galardón, pero del mal. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que la hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Ve? Por eso, hermanos, una vez más, hay que mantener esa fe siempre lleno, sin fluctuar, sin cambios, para que así podamos acercarnos más a Dios, hermanos. Aunque sea, hermanos, aunque sea, acerquémonos a observar el sábado, aunque sea, como dice el dicho, aunque estemos dormitando, pero hay que estar perennes ahí. Hay que estar. Porque el mismo maestro decía, aunque sean desobedientes, aunque sean torcidos, pero hay que permanecer ahí. Tarde o temprano Dios mismo nos va a enderezar, hermanos. ¿Ve? Es así, hermanos, que tarde o temprano, prácticamente, como dice el dicho, Dios nos va a corregir. Dios nos va a hacer entrar a la raya. Como dice el dicho, no quieres a las buenas, a las malas entonces. Pero si es que somos para Dios, porque Él no quiere que ninguno de nosotros se pierda. Él quiere que nosotros procedamos hacia Él, que lo busquemos a Él. ¿Ve? Pero si nosotros caprichosamente queremos desviarnos, entonces, como dice el dicho, por tu capricho buscarás lo que encuentras. ¿Ve? Así es, hermanos. Solamente, hermanos, me cabe recalcar, aunque sea un versículo, hay que tratar de llevar a nuestras casas para que así, poquito a poquito, ir acomodándonos, para que así, hermanos, nadie nos pueda sorprender. Porque es necesario, hermano, que nosotros estemos preparados en lo que es la doctrina de Dios, para que nadie nos engañe, nadie nos haga caer. Bien, hermanos, y ojalá que sea provechoso para cada uno de vosotros, porque yo también estoy en esa misma meta, en esa misma carrera, aprendiendo. Porque dice el dicho, nadie es maestro de la noche a la mañana. Cada uno necesitamos siempre etapas para poder aprender algo. Para que así mañana más tarde quizás Dios, de acuerdo a su misericordia, nos llene de su plenitud, del conocimiento que requeremos todos. Amén, hermanos. Bien, hermanos, hasta aquí conmigo y la gracia del Señor Jesucristo con ustedes, hermanos y hermanas. Amén.